Muy buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Un poquito de frío? Bueno, amén. Qué bueno que usted está acá, los que están en casa viéndonos, viendo la transmisión. Quiero que esta noche, esta noche, hablemos de la amargura. ¿Y por qué me interesa hablar de la amargura? Recuerden, nosotros estamos en una serie de enseñanzas que es superando los conflictos. Y una de las cosas que sí o sí toca superar es precisamente la amargura. Y quiero que en ese tiempo que vamos a estar mirando la palabra de Dios, nosotros le demos una mirada a lo que es la amargura, como que de dónde proviene, cuáles son sus raíces, qué es lo que produce y cuál es el peligro más grave de la amargura. Quiero que pensemos en esas tres cosas porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a mirar la escritura y ver cómo esto puede de una u otra manera afectarnos. Entonces quiero que tú te enfoques en eso. Todos nosotros de alguna manera somos susceptibles a la amargura. Ahora, a lo largo de la enseñanza, tú te vas a ir dando cuenta cómo nosotros evidenciamos y manifestamos en algunas de las actitudes, acciones que tenemos amargura que hay en el corazón. Puede que no sea tan grande, tan grave, pero sí tenemos amarguras. ¿Y por qué? ¿Por qué lo puedo asegurar? Porque tenemos un corazón que es tendiente al pecado, un corazón que es tendiente a resentirse, un corazón que tiene la tendencia a dolerse. Por lo tanto, fácilmente nos amargamos, fácilmente se genera en nosotros eso que es la amargura, y bueno, eso trae consecuencias. Vamos a mirar tres versículos, tres pasajes de la escritura. Vamos a ubicarnos en tres espacios distintos de la escritura, porque me interesa, como decía hace un momento, que entendamos un poco esto. Ahora, antes de cualquier cosa, quiero que oremos. Cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, aquí estamos esta noche, este miércoles, dispuestos a alabarte, pero también a escuchar tu palabra. Y te pido que tú seas, Señor, hablándonos, que tú seas moviéndote en la enseñanza y que nosotros podamos ver el peligro de no perdonar, el peligro de ser personas amargadas. Por favor, Señor, ayúdanos. Amén y amén. Entonces estamos en esa serie que es Superando los Conflictos. El domingo hablamos de cómo perdonar, pero necesitamos fijarnos un poco en la amargura, y al final quizás la respuesta a una pregunta es lo que quiero llegar: ¿cómo superar la amargura? Quiero que entonces usted tenga en mente estas cosas, y vamos a empezar con el primer pasaje y vamos a ir al libro de Amós capítulo 1 y vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Amós capítulo 1 y vamos a leer el versículo 11 y 12, y dice la escritura así: Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Fíjese lo que está diciendo el profeta Amós, y esos versículos nos van a servir a nosotros para responder la primera pregunta: ¿de dónde viene la amargura? Fíjese que estamos diciendo algo en nombre de Dios, que hay 3 pecados que Edom cometió y el cuarto no será perdonado. ¿Cuáles son los 3 pecados? Primero dice: persiguió a su hermano. 2, violó todo afecto natural. El tercero dice: le ha robado siempre. Y el cuarto: perpetuamente ha guardado el rencor. Usted debe saber que la amargura está muy relacionada con el resentimiento, con el rencor y con el odio. Las 4, podríamos pensarlas, los 4 términos son muy relacionados. Resentimiento, rencor, odio, amargura están entrelazados. Podríamos pensar que el resentimiento surge cuando hay una ofensa que no ha sido arreglada, y entonces el primer, segundo día empieza a generar ese conflicto, etcétera, etcétera, en el corazón. Pero cuando no se arregla, ese resentimiento empieza a convertirse en un sentimiento más general, que ya no es quizás el dolor que usted siente constantemente, pero que sí hay algo ahí. Y entonces
podríamos decir que eso es como la amargura, y esa amargura está enfocada contra una persona, contra una situación, contra una institución, ¿sí? Está dado. Y finalmente podemos decir, hablar del odio, y el odio pues es ya la reacción violenta que una persona tiene hacia otra, y es violenta porque busca el mal de esa persona. La amargura también busca el mal, pero no es directa en ese sentido. Ahora, se puede escalar allá, y ahorita vamos a ver un poco eso. Pero está diciendo en este versículo el profeta Amós que Edom tuvo y cometió un pecado. El pecado que cometió Edom fue mantener el rencor perpetuamente. ¿Y por qué Edom mantuvo el rencor perpetuamente? Bueno, ustedes deben saber que Edom es otro nombre para Esaú. Esaú es el hermano de Jacob, y usted tiene que recordar la historia, ¿no? Entonces, Jacob y Esaú era el mayor, Esaú era el que merecía la bendición y la promesa de Dios. Pero ¿qué hizo Jacob? Un día vino Esaú con hambre y le dijo: véndame su primogenitura. Y entonces Esaú se la vendió por un plato de lentejas. Cuando el abuelo Isaac ya estaba en sus últimas y estaba a punto de dar la bendición, Jacob dijo: pues esa bendición es mía, yo la compré, voy a tomarla. Engañó a su padre y le quitó la bendición de la primogenitura. ¿A quién? A Esaú. Esaú se entera de esto y se genera odio, rencor, amargura en el corazón de Esaú, y él jura asesinar a su hermano después de que su padre haya muerto. Así es que comienza esto. Bueno, usted ve la historia. Jacob tiene que huir después de varios años, al menos 20, casi 30 años por allá en otro lado. Estuvo trabajando 14, bueno, por ahí 21 años, más o menos 25 años estuvo por allá en otras tierras. Jacob regresa ya con hijos, ya todo un señor hacendado, y tiene que ir a su tierra, pero Jacob tiene miedo porque sabe que hay un juramento de asesinato contra él. Y entonces usted encuentra ahí la historia. Peniel es cuando él está ahí, lucha con el ángel para que le dé la bendición, pero es que Jacob está asustado, está aterrorizado porque sabe: mi hermano me puede matar. Y entonces cuando llega y se encuentran con Esaú, pues no hubo tal, no le mató, y parece ser que todo quedó arreglado. No vivieron juntos, pero todo quedó arreglado. Pero no fue así. Este versículo que acabamos de leer en Amós es la comprobación y nos demuestra que Esaú nunca perdonó a su hermano. ¿Sabe qué hizo Saúl? Le enseñó a sus hijos a odiar a Jacob. Le enseñó a sus hijos la historia. Mire que Jacob, que ahora se llama Israel, que tiene 12 hijos, que es una gran nación, nos robó. Lo que es de ellos nos pertenecía a nosotros. Tanto llegó ese odio que cuando Israel venía de Egipto y quería llegar a Canaán, pidió permiso para pasar por las tierras de Edom. Y Edom dijo: no, si pasa por aquí, le hacemos guerra. Israel tuvo que rodear, no pasar por la tierra de Edom, por el odio que había ya un resentimiento. Y más todavía si tú lees el libro de Abdías, o acá de Amós. El libro de Abdías es un libro que condena una actitud de Edom. Pues Edom, cuando Jerusalén y Israel fue atacada por otros imperios, lo que hizo Edom fue hacerse a un lado y decirles: sigan, ahí está Jerusalén, destrúyanla, y mirar. Y no solamente miró, sino que ayudó a destruir, robó. Por eso usted encuentra esas palabras. ¿De dónde viene la amargura? De situaciones conflictivas que no han sido sanadas en el corazón. De ahí viene la amargura, sencillamente. Edom estuvo amargado durante generaciones, y eso lo llevó a la condenación. Por eso tú lees ahí en el versículo 11, dice: y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Lo que había hecho Edom, el no perdonar a su hermano nunca, el no poder superar esa situación, el no poder entregar eso en las manos de Dios, que es el que juzga, llevó a que generara en él un sentimiento de amargura, rencor, odio. Tú debes saber en primera instancia que esas situaciones conflictivas que no arreglas en tu corazón bien, van a generar amargura, van a generar rencor, van a generar odio. Las situaciones dolorosas, no solamente conflictivas, sino dolorosas, aquellas que han afectado tu vida, si no son arregladas correctamente, van a generar amargura.
Hay gente que está amargada porque ha tenido un conflicto fuerte con otra persona. Pero hay gente que está amargada porque ha sido lastimada. Ni siquiera tuvo un conflicto, simplemente fue lastimada y no ha podido perdonarlo acá en el corazón. Y eso le ha llevado a ser una persona resentida. Cada cosa que tú no has arreglado correctamente te lleva a ser una persona amargada. Yo tendría que hacerte unas preguntas en este punto. ¿Te ha pasado algún momento que no quieres encontrarte a alguien para saludarlo? Bueno, si le ha pasado eso es porque usted tiene alguna amargura con eso. Quizás no un odio terrible, pero sí tiene amargura, porque por algo no se lo quiere encontrar. Ha rehuido, ay, voy a ir a esa reunión, sí, pero ¿quién va a estar allá? Esa persona, ay, no, entonces yo no voy. ¿Le ha pasado? Pues si le ha pasado es porque usted tiene amargura. ¿En dónde? En el corazón. ¿Y de dónde viene eso? De algo que no ha sido solucionado. ¿Qué puede ser? No me saludó, no me miró, habló mal de mí, un día me dijo no sé qué, un día me hizo no sé qué. Yo no sé qué cosas pueden pasar, pero cuando eso no ha sido superado en el corazón, genera amargura, rencor, odio, resentimiento. Entonces la primera pregunta la respondemos muy fácil. ¿De dónde viene la amargura? De situaciones que no han sido resueltas en el corazón. Recuerde que el día domingo nosotros hablábamos que el perdón se da en dos niveles. El primer nivel es el perdón en el corazón. El segundo es un perdón para relacionarnos. A veces es muy difícil relacionarse con la otra persona. Se fue del país o se murió. Pues bueno, usted tiene que aprender a perdonar ¿dónde? En el corazón en primera instancia. Y eso lo va a librar de la amargura. Pero en segundo lugar, yo quiero que pensemos en la pregunta: ¿y qué es lo que produce la amargura? Pues bueno, a ver, la amargura, pues ¿qué tan terrible puede ser? Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 31 y versículo 32. Mira lo que dice la escritura: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. El apóstol Pablo en la carta de Efesios, entonces, sobre todo en el capítulo 4, él está indicando a los cristianos qué es lo que deben y qué no deben hacer. Y en este caso, él está hablando precisamente de la amargura. Y entonces él dice: quítense de vosotros toda amargura. Antes él ha mencionado: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Él está en ese contexto. Y nosotros necesitamos aprender a airarnos, pero no pecar. Y si nos airamos, tenemos que arreglarnos que rápido, porque resulta que puede haber ¿qué? Amargura. Puede generarse un sentimiento que no es correcto. Y entonces ahora el apóstol Pablo pasa a hablar de la amargura. Dice: quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y a mí me parece interesante cuando nosotros leemos esto, es que hay una relación entre la amargura, el enojo, la gritería, el hablar mal, la malicia. Todo eso está relacionado. ¿Y por qué? Porque mire, si usted es una persona amargada, lo que eso va a producir en usted en primera instancia es que eso va a destruir sus relaciones. ¿Sabe? Usted se va a convertir en una persona enojada, en una persona malgeniada, en un Olafo el amargado. ¿Sí? ¿Sí recuerda ese Olafo? Le van a decir a usted: oiga, venga, Olafín, don Olafo, porque usted es un amargado. Y se vuelve una persona enojada, airada, gritona. Convivir con una persona amargada es muy complicado, porque todo para esa persona es un conflicto. Todo para esa persona es una pelea. Es terrible. Si usted vive con el amargado, terrible. Y si usted es el amargado, nadie puede vivir con usted. Usted es el aguafiestas. Usted es el que: ay, vamos allá. Ay, no, no quiero ir. Bueno, ¿saben qué? Vamos aquí. No, yo quiero salir. Uy, es que nunca hacemos nada. ¿Le ha pasado eso? ¿Que usted es el que se tira los planes de todos? Bueno, hay alguna amargura por allá que no ha querido usted arreglar.
Pero no solamente produce eso, que destruye sus relaciones, aleja a las personas, que lo hace una persona solitaria, porque pues ¿quién quiere estar con una persona amargada? No. También, ¿sabe qué? Lo hace suspicaz. Esa palabra suspicaz es una persona, lo hace desconfiado. ¿Sabe por qué una persona amargada desconfía de las intenciones de los demás? ¿Por qué me lo diría? ¿Quién sabe qué querrá? ¿Me va a saludar? ¿Quién sabe con qué intención? Etcétera, etcétera, etcétera. Y es una persona que no vive en paz. Mire, se vuelve tan susceptible a cualquier cosa que inclusive una sonrisa que ve de lejos, ¿será que se está burlando de mí? ¿Y por qué? Se vuelve suspicaz. Una persona amargada, dice ahí el versículo, quítese de ustedes toda malicia. Y esa palabra malicia hace referencia precisamente a eso, que ven todas las cosas y las juzgan ¿qué? Mal. Y una persona amargada sufre de esto, padece eso. Terrible. Desconfía de todo. Si lo saludan, qué mal, quién sabe por qué me lo saludó por hipócrita. No me saludó, más hipócrita todavía porque no me saludó. Bueno, es terrible. ¿Sabes qué más produce? Te puede llevar al odio. Dije hace un momento que toda amargura, resentimiento, rencor, odio, todo eso está relacionado y va en un camino, como que va escalando la cosa. Usted empieza primero con una ira, un resentimiento, un rencor que se convierte en una amargura que ya es una experiencia generalizada. En todo momento usted está resentido y no lo deja feliz, no lo deja vivir tranquilo, y finalmente se lo lleva al odio. No, es que no puedo vivir, no me aguanto. Y el odio lo puede llevar al asesinato, al homicidio. Increíble. Pero todo eso está relacionado. Eso produce la amargura. Eso no se queda solamente en que, es que no me aguanto a esta persona. No, es que de ahí para allá puede seguir escalando y escalando si no arreglamos las cosas. Pero ¿sabes qué otra cosa produce la amargura? La amargura es contagiosa. Quiero que mire conmigo Hebreos capítulo 12, el versículo 16, por favor. 15, perdón, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe? La amargura tiene otro efecto, es que contamina a otros. Usted fácilmente puede resultar amargado contra una persona por algo que no le han hecho a usted, sino que le hicieron a alguien que usted quiere. Usted puede resultar amargado contra otras cosas y usted nada le hicieron, pero usted está amargado. Eso, el ejemplo más claro hoy día es la gente que está amargada contra la policía, pero un policía nunca les ha hecho nada. Pero ellos dicen, no, es que los policías son corruptos. ¿Y qué le ha hecho a usted? Pues a mí nada, pero son corruptos. Y los policías son una no sé qué, si sé cuánto, pero ¿qué le han hecho a usted? Nada. Y entonces, porque eso hace parte de un resentimiento y una amargura general de algunos que sí fueron violentados probablemente, que fueron abusados, sí, quizás se cometió un delito contra ellos, y que se han encargado de transmitir su amargura y su odio ¿a quiénes? A todos los demás, y todos los demás en algunas ocasiones resultamos diciendo lo mismo que ellos y hasta amargados contra gente que no nos ha hecho absolutamente nada. La amargura es contagiosa. Por eso tú no puedes vivir con un amargado, porque o te alejas de él o te vuelves igual de amargado. No hay otra opción. Dice la Biblia en el libro de Proverbios: no te juntes con el iracundo, no sea que aprendas sus maneras. Igual, no se junte con un amargado, no sea que aprenda sus amarguras. Eso es contagioso. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que produce la amargura: hablar mal. El amargado habla mal en contra de aquel que le afectó, habla mal en contra, si ya ese sentimiento de amargura está generalizado, habla mal en contra de todo. Y usted, entonces, si está con él, es muy complicado ponerse, no, pero no hable mal. Bueno, el primer día se lo dice, el segundo día, bueno, pues no hable mal. El tercero usted ya queda callado, el cuarto, ajá, y el quinto, sí, no, terrible. Usted ya resulta igual que él. La amargura tiene consecuencias. Piense un momento en el ambiente en el cual usted vive. ¿Cómo es el ambiente donde usted se desarrolla? ¿Hay griterías? ¿Habladurías? ¿Se habla mal de
de las personas, de la gente, de las instituciones? ¿Está usted amargado contra alguien, pero a mí nunca me hizo nada, pero estoy amargado? Yo no lo saludo porque en nuestra familia no saludamos a esa familia. ¿Y qué le hizo nada? Pues no sé, pero no lo saludamos. Piensa en eso, porque eso es lo que produce la amargura. Y si esa es tu experiencia, hay amargura en tu corazón, cosas que debes solucionar. Y la tercera pregunta, quiero que respondamos esta noche es: ¿y cuál es el peligro más grande de la amargura? Bueno, devolvámonos allá a Hebreos, pero leamos desde el versículo 14. Hebreos 12, capítulo 12, del versículo 14 hasta el 16. Y entonces dice así la escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el apóstol, el autor de esto, algunos creen que es el apóstol Pablo, pero el autor de Hebreos está hablando precisamente de un contexto de ¿qué? De conflictos. Entonces le está diciendo: no, vea, sigan la paz. ¿Con quiénes? Con todos. Y junto a la paz coloca la santidad. Y la santidad, sin la cual nadie verá a quién, a Dios. Él está hablando de tener el corazón limpio, que no hayan rencores, vivir en paz y además ser santos. Pero mire lo que sigue diciendo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y el versículo 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y es interesante que el autor de Hebreos mencione a Esaú, a Edom, que precisamente es uno de los ejemplos de la amargura perpetua, transmitida de generación a generación. Y él está hablando precisamente del peligro más grave que puede tener la amargura, y es que te estorba de alcanzar la gracia de Dios. Nosotros creemos en la iglesia, aquí en nuestra iglesia, que la salvación no se pierde, que una vez que tú has sido salvo, eres salvo, porque dice Romanos 8: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿La vida? ¿La muerte? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? ¿Alguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? No, nada. Y si Dios a mí me ha escogido, amén, en su mano estoy protegido, ¿cierto? Pero aquí el libro de Hebreos nos coloca en una perspectiva que parece ser que, oiga, sí se puede perder. Ahora quiero que entendamos esto, y en primera instancia quiero que se fije que hay como un proceso en lo que está sucediendo acá y lo que está hablando el autor de Hebreos. Primero, hay conflictos y pecados sin perdonar. Dice: seguid la paz con todos y la santidad. Eso, seguir la paz y la santidad, hablan de no tener conflictos y no tener pecados. Pero cuando hay conflictos y hay pecados, generalmente crecen las amarguras. Si tú eres una persona que pelea con aquellos o que tiene conflictos constantes en algún área de tu vida, vas a tener amarguras. Si tú vives cometiendo pecados, o si ves personas que cometen pecados contra ti o contra otras personas, pero tú los ves, eso también te va a generar amargura. Mire, hay gente que está amargada contra la iglesia porque no entienden las cosas que suceden en la iglesia, no logran comprender todo. Y esta mañana estaba en el trabajo y un muchacho les puse a hacer una actividad a los muchachos de grado 11. Entonces ellos escogíamos una canción y me interesaba que ellos trataran de mirar un poco qué es lo que las letras que ellos, de la música que ellos escuchan, les están diciendo. Y entonces uno sacó una canción de un rapero, creo que es venezolano, que se llama Canserbero. Resulta que Canserbero ya lo mataron, ese ya está muerto o se murió, bueno, no sé. Resulta que Canserbero tiene una canción, y ese es como anticristiano y antiateo y anti-iglesia, perdón, y debe ser ateo, o por lo menos es un crítico bastante, porque yo no he escuchado nada del señor Canserbero. Pero en la canción que estaba analizando el muchacho, él decía algo así, dice: la iglesia y la religión ha sido inventada por algunos para manipular al pueblo. Dice así Canserbero. Dice: y ese Dios que se inventan, no existe ningún Dios, porque si fuera bueno no permitiría que hubieran matado a mi amigo, o que hubiera tanta pobreza o tantos huérfanos. Eso es lo que dice el señor Canserbero. Está amargado ¿contra qué? Contra Dios.
¿Sabes por qué? No entiende el pecado del hombre, pero también por una razón muy práctica, que ha visto el pecado de los creyentes, de los cristianos. Él lo ha presenciado. Y él dice, ¿cómo es que este me dice que es cristiano y hace esto? Y está amargado. Los pecados producen amarguras profundas en el corazón. Y hay mucha gente que no se acerca a Dios precisamente ¿por qué? Por eso. Y a eso es que está hablando. No sea que una raíz de amargura os estorbe de alcanzar ¿qué? La gracia. Y es que si tú estás amargado contra Dios por un pecado en la iglesia, por un pecado de no sé qué persona, pues tú nunca vas a querer estar en la iglesia. Y si no quieres estar en la iglesia, ¿qué no vas a alcanzar? La gracia de Dios. Qué tan terrible, hermano. Pero sigamos en el proceso. Entonces el proceso viene así: conflictos y pecados sin perdonar. Por eso tú tienes que aprender a arreglar tus conflictos, y cuando veas un pecado de otra persona contra ti o contra la iglesia o contra lo que sea, perdona. Tienes que perdonar, porque si no te vas a amargar. En segundo lugar, después de esos conflictos empieza a crecer una raíz de amargura en el corazón, ¿sí? Por causa de esa falta de perdón. Y entonces la gracia de Dios no se puede alcanzar, porque esa raíz de amargura se convierte en un estorbo. Empieza a ser un estorbo. Y entonces esta gente, como Esaú, que odiaron a sus hermanos, están dispuestos a despreciar la gracia y la misericordia de Dios, movidos ¿por qué? Por el rencor, y entonces dan rienda suelta a sus sentimientos. Y es interesante el ejemplo de Esaú, vuelvo a mencionarlo acá en este capítulo de Hebreos. De alguna manera yo creo que está relacionado con lo que dice Amós en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12. Esaú nunca quiso perdonar a su hermano, mantuvo el resentimiento siempre, y eso lo llevó a la condenación, a desaparecer como nación. No quiso perdonar, estuvo siempre ¿qué? Amargado. Y el peligro que tú tienes de no superar los conflictos o los pecados que ves, es que eso te puede estorbar para el evangelio. Y no es porque Dios te quite, sino simplemente porque tu corazón se cierra a la gracia y la misericordia de Dios, porque no quieres perdonar, porque no quieres superar esas situaciones, porque quieres ser el juez. Mire, yo no entiendo por qué ese hizo y yo me tengo que quedar callado. Yo no entiendo por qué ese hizo y está ahí tan tranquilo. Te conviertes y te quieres erigir en un juez. No lo puedes superar. Y entonces yo ya no creo en Dios, no creo que Dios haga justicia, no creo que Dios esté acá. Además, que mantener amargura te hace incumplir muchos mandatos que Dios exige. Por ejemplo, Dios dice: ama a tu prójimo como ¿a quién? Como a ti mismo. Pero como tienes amargura y la amargura impide amar, estás siempre rompiendo ese mandamiento. Siempre. Y el apóstol Juan, en su carta en 1 Juan, dice que el que no puede amar a su hermano el que ve, mucho menos puede amar ¿a quién? A Dios que no ve. Y si no amas al hermano que ves y no amas a Dios que no ves, ¿dónde estás? ¿En el cielo? Obvio que no. No estás en el cielo. Por eso la amargura no puede ser una experiencia en el cristiano. Hablando del perdón, te impide perdonar como debes perdonar, y eso condiciona la manera en que Dios te debe perdonar a ti. Porque recuerden las palabras que hemos leído acerca de: si ustedes no perdonan, los dos deudores, Mateo 18, si recuerdan, si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos sus ofensas, así hará mi Padre Celestial con ustedes, no los perdonará. Y el Padre nuestro perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. El peligro más grande de la amargura no es que te quedes solo, no es que la gente no quiera pasar tiempo contigo, es que te puedes perder el reino de los cielos. Eso sí es un peligro. Porque finalmente, pues si estoy solo en esta vida, pues bueno, pues son 70 años, 80 años por mucho, pero la eternidad, ese es el peligro más grande. Por eso tienes que ponerle cuidado a tu corazón y no dejar que crezca la amargura. No puedes permitir que eso crezca. Si permites que eso crezca,
eso te va a estorbar en el reino de los cielos. Yo recuerdo hace un tiempo, yo me sentí ofendido por una persona. Pues hubo resentimiento, amargura, y yo empecé a hablar mal, como todos los amargados. ¿A hablar mal de quién? De esa persona. Pero uno no habla mal de esa persona como uno cree, voy a hablar mal. No, uno dice, pues no me imagino, yo no sé, yo no confiaría en esa persona. Uno empieza así, como con esos cuenticos así. Recuerdo un día que estaba cerrando la puerta del auditorio y Dios me puso en el corazón, usted está obrando mal y tiene que perdonar a esa persona y tiene que restablecer la relación con esa persona. Bueno, y me tocó ir a pedirle perdón. La otra persona no sabía lo que me había causado a mí, porque eso era un cuento mío, más mío que de la otra persona. Pero como era mío y estaba afectando la relación, yo tuve que ir a pedirle perdón. Hermano, y pues llorar, me puse a llorar allá, ¿no? Delante de esa persona. Era una de mis autoridades espirituales. Me tocó ahí, perdóneme, yo he hablado mal de usted, yo ta. Pues él abrió los ojos. Bueno, mi hijo, lo perdono, no sabía. Pero bueno, me perdonó. Y gracias a Dios, porque si no hoy, mi corazón estaría amargado contra una autoridad espiritual. Y no podría yo servir, ni ser pastor, como lo estoy haciendo, porque estaría en contra de mis propias autoridades. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que hay gente que no supera esas cosas, no está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer, a ir a pedir perdón, a humillarse, a arreglar. Yo me sentí ofendido, yo pensé que esa persona me había hecho el daño a mí, pero yo cometí más pecados después, hablando mal, etcétera, etcétera, etcétera. Dañé cosas. Pero gracias a Dios, hace ya no sé, 12 años, 10 años, fui a pedir perdón y gracias a Dios ya las cosas están bien. Y mi corazón fue sano. Menos mal. Porque si no, hoy estaría pensando, vamos a dividirnos de la cruzada cristiana. Cosas así, por el estilo. Porque uno está ¿qué? Amargado. Y una persona amargada es un peligro. ¿Cómo está tu corazón? ¿No quieres saludar a alguien? No, yo con esta persona es que no. No, yo con esa persona, yo todo lo soporto, pero a esa persona es que no me la puedo pasar. No. Y si es así, es porque hay amargura. Y necesitas perdonar. Recuerdo que, y usted lo puede ver eso por internet, en los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fueron los que se hicieron a todos los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, todos esos nazis que mataron. Y entonces se tenían que parar muchos que sobrevivieron a decir, este fue el que torturó, o este fue el que mató a mi papá, o este fue el que no sé qué, este fue... Y eso, pues eso no es nada agradable. Pero hubo gente que en esas circunstancias, ante criminales de guerra, asesinos, pudo decir, yo lo perdono. Y saben, los perdonó no para que quedaran vivos, porque finalmente la pena de muerte por los tantos crímenes que cometieron fueron terribles, pero los perdonaban para ellos poder vivir después, seguir adelante, porque si usted mantiene ese odio no puede vivir, simplemente no puede seguir viviendo. Y usted necesita aprender a perdonar. Póngase en pie, por favor. Y si quizás te queda difícil dejar la amargura, quiero llevarte a que pienses en algunas cosas. Tienes que considerar algunas cosas. Considera la cruz de Cristo. La cruz de Cristo fue el precio por todos los delitos que yo cometí en contra de Dios, y Dios me perdonó por eso. Tú con más veras debes perdonar. Considera tu necesidad de recibir perdón. Nosotros no podríamos vivir toda la vida acusados y condenados. No, necesitamos que Dios nos perdone. Sabiéndonos pecadores, ahora anhelamos el perdón de Él.
Considera eso. Considera que tú eres débil y que la otra persona también es débil. Por eso es que peca contra ti. Que el pecado le ha engañado y por eso actúa como actúa, así como tú en otras ocasiones también lo has hecho. Así que ten paciencia. Entiende. Sí, todos fallamos. Piensa, considera que tú también necesitarás en algún momento ser perdonado. Así que perdona y saca la amargura de tu corazón. Sácala. Eso no puede convertirse en un sentimiento diario, constante y permanente. Perdone. Y es lo mejor que usted podrá hacer por su vida. Eso va a cambiar, le va a quitar un peso de encima. Quítese esa amargura. Supere esa situación, supérela. Señor, mira, aquí estamos. Padre Celestial, y te pido, te suplico, que tú seas tocando nuestros corazones. Cosas que no hemos perdonado, situaciones que no hemos superado, que nos impiden relacionarnos con aquellos que nos han lastimado. No hemos aprendido a perdonar. Sí queremos tu perdón, pero nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos. Te lo suplico, ayúdanos. Mira quien hoy se ha dado cuenta que es una persona amargada. Ayúdale a perdonar, a superar esa situación, a salir adelante. Ayúdale, Padre Celestial. Por favor, ayúdale. Ayúdale a entender que el perdón no depende de la otra persona, de su arrepentimiento o su deseo de reconciliación, sino es algo que nosotros debemos hacer aquí en nuestro corazón, porque tú nos has perdonado. Ayúdanos, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos. Gracias porque en ti tenemos la seguridad de ser perdonados y la seguridad de recibir ayuda en medio de la dificultad y en medio de lo que a veces es tan difícil para nosotros, perdonar. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén.